Pocos saben que la imagen popular de la sirena, mitad mujer y mitad pez, no existió en la mitología griega original. Esa figura, convertida en símbolo de seducción y peligro, es en realidad una distorsión cultural de una entidad antigua y venerada conocida como Nereida. Las Nereidas no fueron monstruos devoradores de marineros, sino poderosas guardianas marinas que protegían a los navegantes y controlaban las fuerzas del océano. Durante siglos, su verdadero significado permaneció oculto bajo interpretaciones erróneas y relatos sensacionalistas. Sin embargo, textos antiguos y registros arqueológicos cuentan una historia diferente. Las auténticas sirenas eran hijas del anciano dios marino Nereo y cumplían funciones esenciales en el equilibrio natural y espiritual del mundo griego. Hoy revelaremos cómo la historia de estas entidades fue censurada y transformada hasta convertirlas en criaturas temidas y peligrosas, alejándose radicalmente de su propósito original como protectoras. Quédate hasta el final, porque esta verdad olvidada sobre las Nereidas cambiará por completo tu percepción sobre las sirenas que creías conocer. Las primeras referencias documentadas sobre las Nereidas provienen de las obras clásicas más antiguas, principalmente de los textos griegos atribuidos a Hesíodo y Homero, alrededor del siglo VIII antes de Cristo. Según estas fuentes, las Nereidas eran hijas de Nereo, un dios del mar descrito como sabio y benévolo, y de Doris, una oceánide cuya presencia simbolizaba la riqueza y la fecundidad del océano. La mitología clásica registra claramente que estas entidades eran extremadamente numerosas, existiendo tradicionalmente 50 Nereidas, aunque algunas fuentes mencionan cifras mayores. Cada una poseía un nombre específico y funciones particulares dentro del panteón marino. Las más conocidas como Tetis, madre del héroe Aquiles, Anfitrite, esposa de Poseidón, y Galatea, protagonista del relato amoroso con el cíclope Polifemo, revelan la importancia y complejidad que alcanzaron en las narrativas antiguas. En cuanto a su aspecto, los textos más antiguos y las representaciones visuales griegas las describen como mujeres jóvenes, de extraordinaria belleza, con cuerpos completamente humanos, cabellos largos, a menudo descritos como húmedos o entrelazados con algas, y túnicas ligeras que se adherían a su piel como la sal. A diferencia de otras criaturas marinas mitológicas, las Nereidas no tenían colas de pez ni rasgos monstruosos. Su fuerza residía en su apariencia común, que en realidad escondía dones sobrehumanos. Podían nadar a velocidades imposibles, calmar o desatar tormentas, predecir naufragios, aparecer en sueños, alterar la salinidad del agua o modificar el curso de una corriente. A nivel simbólico, representaban la frontera entre la estabilidad humana y el caos natural. Eran, a la vez, guías y juezas, capaces de recompensar el respeto con salvación o de castigar la arrogancia con tragedia. El culto que recibieron en ciudades portuarias como Eleusis, Tenos o Halicarnaso no se basaba en la devoción romántica, sino en el reconocimiento de su poder real. Algunos rituales consistían en lanzar al mar objetos personales como anillos, trenzas de cabello o piezas de pan salado, siempre de noche, como ofrenda silenciosa. Pero las Nereidas no eran estáticas. En los relatos más antiguos, cada una protagoniza episodios que revelan aspectos más oscuros o enigmáticos de su rol. Uno de los primeros que evidencia su poder oculto se sitúa en Halos, una ciudad portuaria de Tesalia. Allí, según una inscripción arcaica recogida por arqueólogos en 1887, los habitantes vertieron desechos sobre una cala sagrada durante la festividad de Poseidón. En los días siguientes, el mar retrocedió misteriosamente, dejando varados a los peces
y exponiendo cadáveres olvidados en la costa. Algunos testigos afirmaron haber visto mujeres blancas entre las rocas, inmóviles, observando. La flota pesquera se perdió al mes siguiente y el puerto quedó abandonado durante años. El oráculo de Delfos atribuyó el hecho a la profanación del dominio de las hijas de Nereo. Entre las historias más elocuentes sobre la intervención directa de las Nereidas se encuentra la tragedia de Aci, un joven pastor siciliano cuya muerte, narrada por Ovidio, revela tanto la compasión como el poder irreversible de estas entidades. Galatea, una de las Nereidas más mencionadas en la tradición helénica, mantenía una relación amorosa con él, protegida por su ascendencia marina. Pero la pasión no era segura frente al deseo de criaturas mayores. Polifemo, el cíclope, también se había enamorado de Galatea. Al descubrir la unión de los amantes, descargó su furia contra Aci, aplastándolo con una roca gigantesca. Galatea no pudo impedir el crimen, pero transformó el cadáver de Aci en un río subterráneo que aún hoy brota en las faldas del Etna. Su nombre permanece en los mapas y hasta el siglo XIX era costumbre entre las novias de la región mojar sus pies en su desembocadura para invocar la protección de Galatea en sus matrimonios. El amor, aunque roto, quedó fijado en el paisaje como advertencia y consuelo. En otro relato menos conocido, conservado en notas tardías a la Ilíada, se cuenta que durante el asedio de Troya, Tetis, la más influyente de las Nereidas, no solo lloró la muerte de su hijo Aquiles, sino que se apareció ante los sobrevivientes griegos en forma de ola. El texto describe cómo una figura de agua y voz de madre surgió durante la noche, obligando a los marineros a retroceder de la costa troyana durante 3 días. El mar se agitó sin viento y, según se dice, se oyeron cantos bajos en dialecto antiguo. También se documenta el caso de Psámate, otra Nereida, cuyo mito es mucho más oscuro. Perseguida por Eaco, rey de Egina, se transforma en foca para evitar su captura. Aún así, es alcanzada, y de esa unión nace Foco. Pero el niño es asesinado años después por sus medios hermanos, Telamón y Peleo. El nombre Foco significa precisamente eso, foca. Algunos investigadores creen que esta historia encierra un antiguo tabú sobre la mezcla entre humanos y entidades liminares como las Nereidas. En tumbas del siglo VI a.C., halladas cerca de Egina, aparecen sellos con figuras femeninas de ojos alargados y piel moteada, con inscripción ritual que menciona la protección contra la sangre salada. Por último, existe un pasaje en las Argonáuticas de Apolonio de Rodas que pocas veces se menciona con detenimiento. En su viaje de regreso, Jasón y los argonautas enfrentan una tormenta que amenaza con destruir su nave cerca de Libia. En ese momento aparecen las Nereidas. 30 de ellas emergen del mar, empujando el Argo sobre las olas con sus propias manos. En algunas versiones se indica que el acto fue un favor a Tetis, quien había intercedido ante sus hermanas para proteger al héroe. Aunque los relatos heroicos fijaron a las Nereidas en el marco de la mitología arcaica, su presencia no desapareció con el fin de los mitos. Persistieron en la religión cotidiana, en rituales locales y en testimonios que, si bien descartados por los historiadores clásicos, fueron documentados por autores intermedios y viajeros antiguos. En la isla de Delos, por ejemplo, una inscripción funeraria fechada en el siglo III a.C. narra cómo un comerciante ahogado durante una travesía entre Samos y Kos fue hallado intacto 3 días después de su desaparición, flotando en una pequeña ensenada consagrada a las Nereidas. Sus ropas estaban secas y su rostro sereno. El texto afirma que su cuerpo no olía a muerte,
sino a Salvia. El sacerdote encargado del santuario interpretó el suceso como un rechazo del abismo. Según la tradición local, aquellos protegidos por las nereidas no eran devueltos con violencia, sino con forma íntegra, como advertencia al mundo de los vivos sobre quién estaba bajo su favor. También en el litoral de Asia Menor, cerca de Halicarnaso, se conserva un relato transmitido por Estrabón, que menciona una cueva marina inaccesible, salvo durante la marea baja, considerada morada de las nereidas. El lugar era conocido por emitir sonidos subterráneos, incluso en calma total. Algunas descripciones hablan de cantos breves, en hexámetros truncos casi imperceptibles. Los locales los interpretaban como oráculos incompletos, mensajes fragmentados de entidades que no respondían a plegarias, sino que advertían sin ser llamadas. Un viajero romano del siglo I a.C. menciona haber dormido junto a esa gruta y soñado con una mujer cubierta de escamas transparentes que le señalaba un nombre que no conocía. Al volver a Roma, descubrió que era el nombre de un soldado que moriría días después en una revuelta en Hispania. El testimonio fue conservado en los Commentarii Mirabilium de Flegón de Trales. Estos episodios no se registraban como milagros, sino como eventos naturales cargados de sentido. La antigua mentalidad no separaba lo físico de lo espiritual. Para los pueblos que vivían frente al mar, una tormenta repentina, un cuerpo no corrompido o un sonido inexplicable en una cueva no eran casualidades. Y las nereidas, como manifestaciones del mar pensante, eran las intermediarias visibles de esa lógica. Algunas regiones mantenían un culto doméstico no oficial. En pequeñas aldeas de las Cícladas, por ejemplo, aún en época imperial tardía, se colocaban figuras femeninas talladas en conchas junto a las entradas de las casas. Las mujeres de la familia las lavaban en agua salada cada luna nueva, un ritual heredado de los antiguos katarmoi o purificaciones. Se creía que así se evitaban los llamados del mar, expresados como voces nocturnas que invitaban a entrar al agua. Estas prácticas no tenían respaldo oficial, pero persistieron durante generaciones, al margen del culto olímpico y del posterior cristianismo primitivo. Incluso durante la expansión romana, la figura de las nereidas fue tolerada e incluso integrada en ciertos contextos. Algunas fuentes latinas, como Plinio el Viejo, mencionan la existencia de Nymphae Marinae, capaces de prever tormentas, y en ciertos mosaicos tardorromanos se las representa aún montando delfines o caballitos de mar, rodeadas de elementos simbólicos, conchas, perlas, jarras derramadas. A medida que el tiempo borraba sus nombres, las nereidas no desaparecían. Se replegaban en formas nuevas, ocultas en fenómenos que las culturas posteriores ya no sabían interpretar, pero que seguían vinculadas a ellas. En zonas costeras de Asia Menor, por ejemplo, perduró hasta bien entrada la antigüedad tardía una creencia conocida como el abrazo blanco. La idea de que si alguien moría en el mar y su cuerpo no aparecía, no era porque se lo tragara el agua, sino porque había sido reclamado por una nereida. Era una forma de explicar no solo la desaparición física, sino el juicio moral del océano. Esta creencia se conectaba con la antigua noción de que no todos eran dignos de regresar. Algunos pescadores, antes de lanzarse al mar, pronunciaban fórmulas orales en dialecto dórico antiguo, conservadas por tradición familiar, que pedían ser observados y no llevados. Hay registros incluso más perturbadores. En un texto fragmentario de Claudio Eliano, se narra cómo, durante el reinado de Adriano,
un barco de suministro desapareció cerca de la isla de Icaria. Al cabo de una semana, los cuerpos aparecieron sentados entre las rocas, secos y sin signos de putrefacción. El agua en torno a ellos era dulce, no salada, como si el mar hubiese sido alterado. Los pobladores locales lo interpretaron como un castigo ritual. Al parecer, los tripulantes habían saqueado un antiguo santuario costero abandonado, donde antiguamente se rendía culto a las hijas de Nereo. La rareza física de los cuerpos, intactos, ordenados, sin vida visible pero sin rastro de muerte violenta, fue tomada como una firma, la señal de que no se trataba de simple ahogamiento, sino de juicio. En el entorno cristiano primitivo, ciertas figuras femeninas del mar fueron incorporadas a las leyendas hagiográficas. En relatos de mártires costeras, algunas vírgenes eran salvadas milagrosamente de naufragios por mujeres del agua que las depositaban en tierra y desaparecían sin hablar. Aunque la doctrina oficial las consideraba ángeles, las descripciones coincidían: cabellos oscuros, ojos fijos, túnicas resbaladizas. En algunos casos, el mar cambiaba de color tras su partida. Estos textos no las nombran como nereidas, pero conservan su arquetipo: salvadoras silenciosas que no pertenecen al cielo, sino al agua. Con el tiempo, esta memoria difusa se fragmentó. Las figuras se convirtieron en superstición, luego en leyenda local, finalmente en olvido. Pero en algunas regiones del sur de Italia y del Egeo, todavía en el siglo XIX, los ancianos hablaban de damas saladas que cuidaban a los niños que caían al mar, o de voces limpias que advertían sobre tormentas cuando aún el cielo estaba claro. En las cartas de misioneros y etnógrafos, estos relatos se consideraban folclore sin raíz, pero en realidad eran los últimos ecos de una presencia que había moldeado durante siglos la manera en que los humanos entendían su lugar frente al mar. En la actualidad, en lugar de invocar a las guardianas del mar, lo explotamos como recurso. En vez de buscar su favor, lo sometemos a la lógica del consumo. Y sin embargo, las antiguas culturas ya sabían que el mar podía volverse contra aquellos que lo ignoraban o lo profanaban. En cierto modo, las nereidas eran una metáfora de esa reciprocidad. Cuidaban a quienes respetaban sus dominios, pero también se retiraban cuando eran olvidadas, dejando a los humanos expuestos a su propia arrogancia. Recuperar la historia de las nereidas no es solo un ejercicio mitológico, es un acto de memoria cultural. Estas figuras, ocultas bajo siglos de distorsión, representan una forma más profunda de entender el mundo natural. Su eliminación fue el resultado de una larga cadena de reinterpretaciones que, al borrar su carácter protector y natural, también nos alejaron de una ética ecológica que existía mucho antes de la ciencia moderna. Hoy sabemos más sobre los océanos que nunca. Y sin embargo, nunca los hemos comprendido menos en términos simbólicos. La ciencia puede medir la salinidad del agua o la densidad de las corrientes, pero no puede reemplazar el significado profundo que las nereidas tenían para las antiguas culturas. El mar como entidad viva, como fuerza que exige respeto, como espacio sagrado con guardianas invisibles. Si las nereidas ya no habitan nuestro imaginario, es porque hemos perdido la capacidad de ver en el mar algo más que un recurso. Pero su historia, aún enterrada en los textos clásicos, nos recuerda que alguna vez supimos hacerlo y que aún estamos a tiempo de recuperar esa mirada. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: el mar recuerda. Y si quieres seguir descubriendo figuras olvidadas, mitos perdidos y verdades enterradas en los relatos que creías conocer, suscríbete.
Cada semana traemos una historia que el tiempo intentó borrar, pero que aún sigue hablando.